también. Espero que los otros también. Hola, sí, Jorge por acá. Se escucha y se ve súper claro. Muy bien. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Ya, Hola, hola. Ahí están, se ve. Ya, Marcela también nos dice. Muchas gracias, Marcela. Ujú. Estamos comenzando. Creo que también ya comenzó la transmisión por Facebook. Primera vez que vamos a transmitir por ahí, así que esperemos que pueda funcionar bien. Estamos realizando ya nuestro cuarto webinar del Colegio Virtual Imagina. Los demás lo pueden encontrar a través de YouTube, me pueden pedir los enlaces, los vamos a dejar también en nuestras redes sociales. Hemos realizado webinar en el cual explicamos cómo trabajamos como colegio, quién lo dio nuestra directora, también hablamos sobre qué es educar en casa con una educación cristiana y no escolarizada. Entonces ahí vimos las diferencias. También hablamos la vez pasada de la Academia de Inglés, que tuvo mucho éxito también, para explicar que es más que un ramo de inglés, sino que estamos nosotros teniendo una cooperación con Cambridge, así que también tuvo muy buenos resultados. Y esta vez, para prepararnos que ya viene marzo, vamos a hablar de cómo nos estamos organizando en homeschool, cómo me puedo organizar el caos que a veces tenemos en marzo con nuestros hijos. ¿Ya? Me presento, yo soy Maggie, parte del colegio de Imagina, y con nosotros, quien va a estar presentando también este tema, quien va a estar respondiendo, que hace muchos años ya homeschool, nuestra profesora Iris, y espero, ella primero se va a presentar. Así que mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias a todos que están aquí con nosotros hoy día. Me presento, mi nombre es Iris Bascur, tengo 46 años, estoy casada. Tengo 3 hijos, mis hijos son Jeremías de 16 años, Maya de 14 años y Kiana de 12 años. Bueno, yo soy austríaca, vivo desde hace 8 años aquí en Chile. Nosotros como familia somos cristianos y llevamos 5 años con el sistema de homeschool. Entonces, lo que a mí me pasó llegando de Europa a Sudamérica, se me cambió totalmente el sistema escolar para mis hijos. Llegamos desde hace 8 años, entonces mis hijos eran mucho más pequeños y desde ahí continuamente yo estaba buscando como alternativas o una forma cómo educar bien a mis hijos. Educando al respecto de la parte académica. Entonces, bueno, con los años llegué aquí al colegio Imagina y ya soy profesora, trabajo como profesora en el colegio y mis 3 hijos están aquí en el colegio estudiando. Muchas gracias, y nosotros ya nos conocemos hace algunos años aquí trabajando y con sus hijos, que son preciosos. Y vamos a comenzar entonces. Primero, decirles si tienen algunas dudas, pueden ir escribiendo por el chat, ¿ya? Al finalizar todo las vamos a estar respondiendo. Si quiere comentar algo, entonces ahí nos va diciendo, ¿ya? También los que están en Facebook nos pueden escribir, veo que algunas personas están conectadas también a través de Facebook, entonces nos pueden escribir por Facebook también sus consultas y las vamos a estar respondiendo, ¿ya? Hay quienes que quizás están por primera vez entrando a averiguar de qué trata nuestro colegio, por eso en todos los webinars estamos haciendo esta pregunta: ¿qué es homeschool? Porque puede que algunas personas piensen que de verdad es como un colegio tradicional y es como ya muchos ahora están online, como estuvieron varios años por la pandemia online, entonces piensan que trabajamos de la misma forma que un colegio tradicional, entonces quizás no saben mucho qué es homeschool. Entonces, ¿nos puede explicar para aquellos que están por primera vez averiguando de qué trata, qué es homeschool?
Sí. Déjeme empezar primeramente con que no es homeschool. Homeschool exactamente, como igual lo mencionó ya, homeschool no es traer el colegio a la casa, el colegio tradicional a la casa. Homeschool significa en casa educamos nosotros, los papás, las personas que están con los niños, que están con los hijos, obviamente juntos con el apoyo de los profesionales, que son los profesores. Y en casa, naturalmente, se desarrollan otras dinámicas, otras energías, otros regulativos que en el colegio. Entonces, por eso el sistema de vivir, el sistema de vida es bien diferente en comparación con cuando los niños van a un colegio tradicional. Entonces, en eso, cuando uno decide de educar a sus hijos en casa, cada familia tiene, como para decirlo, como un reto de hacer sus propias reglas, de desarrollar su propia rutina diaria, que al final uno dice, ah, ya, yo vivo todos los días con mis hijos, sí, es verdad, pero que los niños estudien en casa requiere otros, como digo, regulativos que tenemos que desarrollar juntos, los papás con los niños en casa. Entonces, eso puede ser un muy gran desafío al principio, pero yo creo que vamos desmenuzando el tema así por partes y de ahí también aclarando, como dijo Maggie, las dudas de ustedes, las preguntas de ustedes. Si de repente cuando yo hablo y algo no se entiende bien, igual ustedes me pueden preguntar en el momento, no tengo ningún problema, al contrario. Ustedes me pueden contar si sus hijos son chicos, son ya más grandes, ya están en homeschool o es un tema totalmente nuevo. Entonces ahí vamos aclarando el tema parte por parte. Así que vamos viendo qué otra pregunta tiene Maggie para mí. Yo soy la chica de las preguntas. Tenemos acá. Usted ya tocó un poco el tema de la familia, ¿cierto? Vemos que todas las familias son distintas, entonces la misma homeschool se va a tratar de distintas formas. Y eso es lo hermoso de hacer homeschool, de que todos al final vamos a ser distintos y con una distinta dinámica. Entonces, la pregunta acá, ¿cuál es el rol de la familia en este tipo de educación? El rol de la familia se puede describir exactamente en una palabra. El rol de la familia al respecto del homeschool es fundamental. Es fundamental. Sin la familia no existe homeschool. Sin el apoyo de todos que viven juntos en una casa, en un hogar, homeschool no sería posible. Entonces, la familia es fundamental. Entonces, ¿qué significa eso? Homeschool, de cierta manera, cambia el rol de todos en casa. Aquí quiero comparar un poco el colegio tradicional con el homeschool. Y ahí contar un poco de mis propias experiencias, que eran más o menos así. Que en el colegio tradicional, los niños salen en la mañana, vuelven en la tarde, y ¿qué son las primeras palabras que uno habla con los niños? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Cuál tarea tienes que hacer? ¿Te portaste bien? Como una cierta forma de control. Entonces yo como mamá era así una autoridad de control, se puede decir, ¿ya? Porque uno no sabe qué están haciendo los niños en el colegio, entonces obviamente ese control que al final del día no es nada más de preocupación, ¿ya? Pero por parte del niño es, tengo que responder todas las preguntas de los papás porque ya tengo que dar como un reporte. ¿Ya? Entonces eso nos lleva a un
rol de controlador. ¿Qué me pasó a mí personalmente o qué pasó en nuestra familia? Que con el homeschool, que al final realmente no es fácil, pero con el tiempo yo me sentí que no tengo más ese rol de controladora, sino que de acompañamiento, de acompañar a mis hijos en su trabajo, porque ir al colegio es como ir a trabajar. Entonces, mi rol después se cambió más como en acompañar, apoyar, obviamente siguiendo preguntando, pero ahí esa situación de estrés, no sé si ustedes lo saben de qué hablo, pero de repente el colegio produce estrés en la familia. Los niños llegan a casa, tienen que hacer la tarea, uno tiene siempre la sensación que no cuentan todo, no sé. Entonces, después eso todo desaparece. Y el estudio, el tema colegio, es como mucho más relajado. Así lo vivimos nosotros y hasta ahora lo estamos viviendo así porque estamos juntos todo el día, entonces no es más necesario de controlar a los niños. Lo que sí es necesario, acompañarlos, apoyarlos, darle al respecto del estudio todo lo que necesitan. Eso es el rol de la familia que está en casa. Y quizá una pequeña subpregunta es el rol de la familia que no está en casa. Significa clásicamente el papá que sale de la casa. Cuando estamos trabajando con un colegio tradicional, bueno, el papá va a ir a trabajar, la mamá quizás también va a ir a trabajar, los niños salen al colegio y en la tarde, noche se juntan todos de nuevo y cuentan y hablan del día. Con el homeschool, clásicamente o generalmente la mamá con los hijos está en casa todo el día. Están juntos todo el día. El papá sigue saliendo de la casa. Y eso puede producir que el papá no está integrado en ese cambio de la dinámica que pasa en casa. Entonces eso igual hay que tomar en cuenta para contar una pequeña anécdota o experiencia de nosotros. Era así que originalmente la idea de hacer homeschool era de mi marido. ¿Ya? Él como lo puso como idea a la mesa y yo averiguando después los detalles y yo lo realicé al final. Después empezamos homeschool y pasaron cosas como, no sé, para contar algo. Mi hija Maya vive en su pijama, ¿ya? Entonces, puede pasar que el papá, mi esposo, vuelve en la tarde del trabajo y ve a su hija en pijama. Entonces, obviamente dice, oye, recién te levantas, no hiciste nada, no estudiaste nada. O no sé, mi marido sale muy temprano de la casa, sale a las 5 de la mañana de la casa y de repente me llama por teléfono a las 8 de la mañana para decirme algo y dentro de la conversación se da cuenta que los niños están durmiendo. ¿Qué? ¿Están durmiendo todavía? No tienen colegio, no están haciendo nada. Entonces, dentro de todo ese cambio de la dinámica, el papá, yo hablo del papá ya porque clásicamente así, no está integrado. Entonces, eso requiere mucha conversación también dentro de la familia, de mostrar al familiar que no está en casa qué se hace en casa. Porque el rol del papá no cambia, él sigue saliendo a ir a trabajar, ¿ya? Pero la dinámica en casa se cambia fundamental. Entonces,
hablando del rol de la familia que está en casa y también hablando del rol de los familiares que no están en casa dentro del día a día de esa dinámica de estudiar. Entonces, ese aspecto igual es bien importante de tomarlo en cuenta. Y me gusta que hablemos desde la experiencia, porque yo creo que muchos están acá y quizás, no sé si nos pueden decir por el chat si hacen homeschool o están pensando hacer homeschool. Entonces, hablar desde la experiencia nos enriquece a nosotros para poder aprender y tomar consideración a la hora de hacer homeschool, de eso mismo de lo que usted habla de que claro, el papá sale a trabajar, entonces que no se pierda tampoco ese rol y cómo todo va cambiando la dinámica es bien, bien interesante. Bienvenido a aquellos que se han ido integrando. Estamos teniendo ya 8 participantes, por primera vez estamos avanzando, así que muy agradecida por quienes se han sumado. Vamos entonces a la próxima pregunta. Ahí está. Todos tenemos a veces un inicio, un motivo al comenzar. Yo creo que todos los que están acá están también quizás con un motivo bien particular. Entonces, ¿cuál fue el motivo de usted o los motivos para iniciar homeschool con sus hijos como familia? Bueno, en el caso de nosotros, el motivo principal fue exactamente eso, la rutina diaria. Eso que los niños salen a las 7:30 de la mañana de la casa, vuelven a las 4 de la tarde, obviamente necesitan jugar un rato, después tienen tarea, tienen que leer un libro, tienen que estudiar para la prueba mañana, tienen que, no sé, hacer una maqueta, miles de cosas. Y en un 2x3 son las 9 o las 10 de la noche y estamos todos agotados por motivos escolares. Al mismo tiempo, los niños tienen talentos. Y a veces tomando en cuenta los talleres en los colegios, apoyar y desarrollar estos talentos requiere más tiempo, requiere tiempo aparte del colegio. Y justamente este tiempo no teníamos nosotros. Entonces, hoy, por ejemplo, mi hija Maya ya está en su 5.º año de violín, de su lectura musical, forma parte de la Orquesta Municipal de San Bernardo, así, ahí uno puede contar muchas cosas, obviamente como mamá uno lo cuenta con orgullo, pero lo que quiero decir es que este talento encontrábamos fuera del colegio tradicional, aunque siempre lo digo, en el colegio tradicional donde nosotros estuvimos, gracias a Dios, estábamos muy, muy bien, así, muy agradecida estoy hasta hoy en día por los profesores que nos han tocado, por lo entregado que eran con mis hijos, por todo lo que entregaron a mis hijos, pero por el sistema en sí, no se podían vivir ciertas cosas. Vivimos de lunes a viernes, colegio. Sábado tradicionalmente ya uno tiene que ir al supermercado haciendo cosas. Y domingo para nosotros siempre significa iglesia y ahí se va la semana. Entonces, en este día a día a nosotros nos faltaba así como algo más. Entonces, ya pues mis hijos, la Kiana y el Jeremías, son muy deportistas, por ejemplo. Entonces, así con el sistema homeschool, nosotros podíamos realizar más cosas, así profesionalizar, se puede decir, en un cierto sentido, las cosas extraescolares, los hobbies, los talentos, los que les gustan a los niños. Entonces, eso igual fue una parte muy importante para nosotros. Entonces, dentro de eso, dentro de ese, digamos, estrés o estar ocupado todo el día de lunes a viernes con el colegio, nos llevó a la idea de hacer homeschool.
Interesante, porque algo que no se hace en muchas familias es desarrollar los talentos que tienen sus hijos. Entonces, la misma homeschool ayuda a descubrir nuevos talentos, a descubrir hobbies que los chicos a veces no saben absolutamente que los tienen. Entonces, es muy lindo, muy, muy lindo. Igual así fue bien chistoso, si puedo así contar un minutito más con eso, porque nosotros como papás, mi marido y yo, estábamos diciendo, ya, nosotros como papás podemos enseñar muchas cosas a nuestros hijos, no sé, así. Yo puedo decir, tengo una comprensión académica bien buena, ya puedo enseñar eso a mis hijos. Mi marido tiene hartas habilidades de enseñar muchas cosas a mis hijos, pero dijimos los dos, pero pucha, la música igual forma parte de la vida y lo que no tenemos, ni él ni yo, es talento musical, pero por nada. Así, con suerte sabemos qué es lo que es una nota, pero no. Entonces dijimos, ya, los tres tienen que, así entre paréntesis, tienen que ir a clase de música, porque música es algo importante, parte de la cultura, tienen que saber eso. Entonces fuimos con los tres, fuimos a la Casa de la Cultura de la comuna, dijimos, ya eligen un instrumento, Jeremías eligió flauta traversa, la Maya el violín y la Kiana la guitarra. Después de unos 4 o 6 meses ya Jeremías empezó, pucha, tengo que ir a la clase de música. Y yo dije, sí, tienes que ir, ya. Así que vámonos abajo. Así motivando y igual llevando a los niños a las clases de música. Después de un año, vimos que ya la música, no, para mi hijo no era realmente su contenido de vida. Entonces, obviamente no lo forzamos más de participar en estas clases. Pero lo que quiero decir que dentro de este año de hacer algo extraescolar que al final no le gustó, pero puede sacar como una foto sabiendo que existe la música, que existen los diferentes instrumentos, cómo leer una partitura, aprendió durante este año, participó algunas veces en unos eventos de la municipalidad, parte de la orquesta. Entonces, ya, pues, al final no detectar solamente el talento, sino que también para saber qué elegir o cuáles son mis talentos, igual tengo que saber cuáles no son mis talentos, ¿ya? Entonces ahora, ya, pues entonces no es la música, no tiene que ser la música, pueden ser muchas otras cosas, pero lo que es importante de mostrar, de presentar a los niños que existe en el mundo, que de repente en un colegio tradicional obviamente están los talleres, pero no, es como, ¿cómo decirlo? No quiero despreciarlo de ningún motivo, porque yo trabajé en este colegio tradicional de mis hijos y yo sé que es mucho trabajo para los profesores. Pero dentro de eso, un taller de colegio nunca puede entregar un profesionalismo como un taller extraescolar que están ejerciendo realmente profesionales esas cosas extraescolares. Así, eso nomás, entre paréntesis. No, interesante además cómo van descubriendo cada individualidad de sus hijos y comprender, llegar a comprender que no todos son iguales, porque a veces puede pasar eso de la familia, como recalcar, no, los tres tienen que estudiar música y si no estudian música está mal, así como, entonces es súper bueno encontrar esa personalidad única que hace que su hijo sea único. Entonces, bien Claro. interesante. Hay varias preguntas por interno. Ya, podemos, no Muy sé si buenas. pasa para el tema o lo Las dejamos vamos a para ver después. después, están como para Ok, más después. Entonces, solamente que decir que la estamos leyendo, la estoy leyendo ya, así que no nos vamos a olvidar de ellas, las vamos a estar ya. respondiendo. Vamos entonces a la siguiente pregunta, que a veces en nuestros hogares puede ser un caos esto.
esta pregunta que está acá, puede ser un caos. Bueno, yo digo por lo que me van hablando la experiencia de los padres, porque a veces tengo harta comunicación con ellos, entonces ellos me van diciendo esto. Entonces, por eso la quisimos incluir con ustedes, ¿cierto? Cuando empezamos a ver este tema, de cómo organizo el lugar físico donde va a estudiar mi hijo, porque a veces ya tiene que ser en su pieza para que esté solo, o tiene que estar conmigo en todo momento para que yo pueda ver, o le hago quizás, como algunos estamos haciendo como oficina para... ¿cómo organizo ese lugar físico donde va a estudiar mi hijo? Claro, aquí vamos ya un poco ya al detalle, Ujú. del más grande al más pequeño, al detalle, que es muy, muy importante. ¿Cómo organizo el lugar físico donde va a estudiar mi hijo? Al principio, cuando empezamos con homeschool, yo recomiendo a todos los papás que me preguntan que el lugar del estudio debería estar lo más cerca de la persona que está en casa. Y eso independiente de la edad, independiente que mi hijo tiene 7 años o 15 años, cuando empezamos con homeschool, eh, estando al principio lo más cercano a la mamá o a la persona que está en casa. Eso normalmente es la cocina, ¿ya? Porque ¿dónde está la mamá? En la cocina. Gracias a Dios, así nosotros tenemos una cocina comedor bien grande, entonces no era un problema en ese sentido. ¿Por qué recomiendo eso? No por control, eso que yo mencioné al principio, ya cuando yo comparo el colegio tradicional con el homeschool. No quiero estar al lado de mi hijo por controlarlo, no, al contrario. Yo pienso que el niño debe estar con alguien para no sentirse solo, porque el cambio es muy brusco de una sala de clase en un colegio normal de 45 niños, de la bulla, del ruido, del recreo y todo eso, estando todo el día solo en su pieza, es muy tremendo. El cambio es muy brusco. Entonces, simplemente por eso yo personalmente recomiendo que estando al principio con la mamá, con la persona que está en casa. Si mi cocina o donde yo paso el mayor tiempo del día no tiene el espacio, igual así como tratar de organizarnos un poco, quizás, no sé, mover unos cajones de la cocina un poco más para el lado e instalar una pequeña mesa para empezar, para que estemos juntos o más cerca, ¿ya? Eso, por cualquier cosa que uno ve al otro, uno escucha al otro, entonces para no estando solo. Sí, según mi experiencia, es necesario estar solo el alumno, pero a partir del tiempo que él sabe organizarse y sabe la forma de estudiar, porque es bien diferente, es bien diferente la forma de estudiar en casa que en el colegio. Entonces, simplemente por eso es muy importante desde mi punto de vista que estamos cerca, al principio. Y digo al principio, ¿cuál puede ser ese al principio? Pueden ser 2 semanas o pueden ser 6 meses, ¿ya? O incluso más, hasta que el niño, dependiendo obviamente también de la edad o de la autodisciplina que tiene el niño, se puede alejar el lugar físico, ¿ya? Obviamente puede y tiene que estudiar en su pieza para tener también la tranquilidad, el silencio y no distraerse con otras cosas. La mamá tiene que estar en cuenta cuando mi hijo está al lado mío y yo estoy, no sé, pues, cocinando, haciendo cualquier cosa, que no debo meter bulla, que no debo
hablar por teléfono con mi amiga como yo estoy acostumbrada de hacerlo, no sé, ¿ya? Porque mi hijo está estudiando a mi lado y eso tiene preferencia si yo decido de cambiar a la familia al sistema homeschool. Entonces, aparte de eso, ¿dónde se encuentra el lugar? Obviamente es importante luz, ventilación, una buena silla, ya para estar cómodo y no provocar una mala postura con el tiempo, porque el niño o el joven con eso, con homeschool, pasa mucho tiempo sentado, quizá mucho tiempo o bastante tiempo más que en un colegio normal. Entonces, una silla buena es muy, muy importante igual, viendo que la postura de mi hijo se mantiene bien. Así porque sí o sí los niños hoy en día ya están acostumbrados de ver su celular. ¿Cómo lo ven su celular? Así, la nuca para abajo, así. ¿Ya? Entonces, ya tenemos muchas malas posturas dentro de los niños en nuestra sociedad, ¿ya? Y no solamente los niños, los adultos igual. ¿Por qué? Porque ¡chum! Vemos el celular, así, para abajo. Y después nos duele la nuca y los hombros y todo eso. Ya, el niño que estudia en pantalla, mucho más importante que cuidamos sus ojos, su vista, su postura. Por ejemplo, mis hijos estudian encima de una pelota. Ya no sé si ustedes conocen esas pelotas grandes, grandes. Se conocen como balón de yoga. Entonces, ahí en vez de en una silla, están sentados encima de esa pelota. Es muy buena, es muy bueno para niños que son un poco hiperactivos, que tienen mucha energía, que no pueden estar tranquilos. Entonces puede pasar que el profesor de repente ve eso en pantalla. Incluso mi hija de repente me dice, ah, chuta, allá estoy en una clase en vivo, no me puedo mover tanto, ya, porque se está así como encima de la pelota. Pero es muy bueno porque se mueve la columna, se mueve la cadera, se mueven un poco los hombros y el niño también está más tranquilo porque su cuerpo en sí ya tiene un pequeño movimiento que le mantiene más en su lugar de estudio. Entonces, ya, pues, esas son las cosas más importantes, la luz, el aire fresco, el lugar cerca de la mamá. Importante decir que el computador con que trabaja el niño no es para jugar, ¿ya? En el computador no tenemos ni juegos ni nada que no son los interactivos del colegio, ¿ya? Y tampoco, como menciono, esa pelota donde están sentados encima tampoco es material de juego. Así son implementos de estudio, entonces eso igual es importante, el lugar físico donde estudia mi hijo es como un lugar de trabajo, se puede decir. Entonces, para cuidar las cosas y para cuidar la concentración, yo lo encuentro importante de enseñarles desde el principio que esos implementos que ocupo para trabajar no son para jugar. Qué interesante, muy interesante. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso, pero fueron varios tips que como familia yo creo que ayudan bastante a la hora de organizarnos, ¿cierto? Acá otra pregunta sobre organización es los horarios que yo voy a tener con mis hijos. Acá tenemos una foto que usted envió de horarios que tiene con su familia, así que a ver qué nos puede decir sobre eso. Bueno, ese horario es como bien improvisado, así. Mi hermana Maggie me pidió un horario de nosotros, entonces así lo hice yo, simplemente escrito a mano,
los días, que en mi caso están escritos en alemán, como se ve, y las clases en vivo, directo, que tienen mis hijos, se ven un poco los diferentes colores, cada niño tiene un color, y así organizarse de cualquier forma, así en realidad no importa la forma, lo que importa es que uno se organiza, porque cada uno de mis hijos ya sabía obviamente cuándo tiene clase, pero de repente a mí se me olvidó así la organización completa, y dentro de eso de repente uno de mis hijos se acordaba 5 después de las 10, a las 10 yo tengo clase, ya entro tarde porque se me fue el tiempo. Entonces lo importante es organizarse. Escribir de alguna forma, puede ser en el celular, en el computador, o como lo ven aquí, simplemente a mano, y yo pegando esa cosa así en la cocina para que todos lo vean. La forma no es lo importante es hacerlo para tener claridad quién hace qué cosa, a qué hora, cuál día, y así teniendo más capacidad de pensar otras cosas y no estar pendiente ya cuando tengo clases de matemáticas, no sé, sino que si uno lo tiene plasmado en cualquier medio, me ayuda a tener mi cerebro libre para otras cosas y al mismo tiempo no perder la organización, no perder el horario de qué tenemos que hacer. Los horarios en sí igual me dan en el sistema homeschool mucha libertad, que al principio podría ser un problema. De repente la libertad es un problema, o no un problema, pero un desafío que no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados que el colegio empieza a las 8 y termina a las 3 y a la 1 el almuerzo. Entonces, si uno de repente tiene la libertad de organizarse como uno quiere, puede ser un desafío grande. Yo, cuando empezamos homeschool, hace 5 años atrás, yo dije, ya, ustedes, mis hijos, tienen que levantarse igual, tempranito, tienen que estar sentados a las 8:30 ya aquí, tomando desayuno, prendiendo el computador y empezando a estudiar. Ya, porque dentro de mí estoy como súper disciplinada y yo llegué con esa idea. Ya, sí, funcionó, pero si uno se pone sensible así a sus hijos, entonces uno obviamente se da cuenta que si para mi hijo es muy fácil levantarse, no es muy fácil levantarse cuando se concentra más en la mañana, temprano o más tarde, cómo son los hábitos de la familia en general. Tenemos los hábitos, no sé, por igual de quedarnos más tiempo despierto en la noche, entonces sería como un sacrificio levantar al niño a las 7, a las 8 de la mañana. Pero al otro lado, igual de repente es difícil mantener la concentración durante la tarde, cuando ya quizás los vecinos, los amigos a las 5 o 6 de la tarde están jugando y mi hijo tiene que estudiar. Entonces, de todas las circunstancias que mi familia tiene, yo tengo que encontrar junto con mi hijo el horario ideal para nosotros. Yo digo junto con mi hijo porque aunque mi hijo tiene 6, 7 años, igual tiene derecho de opinar. Igual tiene derecho de decir a mí me gusta esto o lo otro. Y si no lo sabe expresar, podemos intentarlo. Podemos ver, estudiar una semana en la mañana y la otra en la tarde. Y ahí viendo qué me acomoda más, qué me acomoda menos, qué es más cómodo para mi hijo, qué es más cómodo para nuestra organización familiar, cómo podemos integrar este horario en nuestra rutina diaria.
La gran ventaja, la súper gran ventaja de todo eso es el horario en sí, es mucho más pequeño que el horario en un colegio tradicional, donde están normalmente casi todo el día. Como las clases en homeschool son mucho más personalizados y la materia, el estudio es mucho más individualizado, personalizado, entonces al final del día el niño estudia en mucho menos tiempo que en un colegio normal. Entonces ahí no tenemos que acomodar ni 8, ni 7, ni 6 horas, digo yo, en el día de estudio, sino que, bueno, dependiendo de la edad, pero en primero, segundo, tercero básico son 3, 4 horas que estudia el niño, y en enseñanza media, sí, obviamente son más horas, pero ahí también el joven ya es más grande y más autodeterminado y puede organizarse ya un poco con sus horarios. Pero ahí, bueno, para decirlo al final, yo empecé con mis hijos en la mañana. Ahora, como son más grandes, 12, 14 y 16, y ya estudian 5 años en esa forma, ya cada uno determina por sí solo si estudia más temprano, más tarde, si, no sé, pues quiero ver un partido de fútbol que le dan muy en la noche, entonces yo sé ya que el otro día me voy a levantar más tarde y estudio más tarde, pero tengo que estudiar ya sabiendo que mis amigos ya están en la plaza jugando. Esa disciplina ya aprenden los niños con el tiempo y con la ayuda, con el apoyo de los papás, de permitir esa libertad. Porque es importante que de repente tenemos nuestras actividades que duran más en la noche, o de repente hacemos un paseo en la mañana porque durante el día hace mucho calor. Por ejemplo, nosotros ahora vivimos en el campo, y tenemos muchos cerros en el alrededor, entonces si queremos hacer un paseo, un picnic, lo hacemos en la mañana. Entonces, porque durante el día hace mucho calor. Y así, organizando cada uno su día a día, quizás si empiezan nuevo, empiezan con un horario que más se acerca a un horario de un colegio que están acostumbrados, ¿ya? Y de ahí viendo, probando cuál es la forma más adecuada para mi hijo y para mí y para toda la familia. Sí, Así. el primer año siempre se va a hacer más duro porque están conociendo a sus hijos, porque cuando están en colegios tradicionales, como que usted decía, no, uno no logra conocer de verdad a sus hijos. Entonces, el primer año es muy de conocerlos, conocer sus tiempos, conocer su dinámica, entonces es bien interesante. Entonces, algunos vi que están por primera vez que van a hacer homeschool, entonces puede que sí sea caótico el primer año, pero para eso estamos acompañando y dando ciertos tips. Siempre la sabiduría del otro va a ser mejor, ¿cierto? Para nosotros. Claro. No dejarse desmotivar por el caos que al principio está, Sí. porque incluso a nosotros nos pasa que Ujú. empezamos el nuevo año escolar, el primer día se cae el internet, no funciona en Sí. la impresora, no encuentro no sé qué. Es un caos, yo creo que es un caos programado. Y cuando empiezo con homeschool primera vez, a nosotros pasó, yo pregunté al colegio ya, ¿qué necesito como infraestructura? Ya, un computador, el internet y una impresora. Ya, perfecto. Yo feliz porque soy la menos tecnológica que existe en este mundo. Y al principio era terrible, porque tengo que mencionar al principio, nosotros estuvimos en otro colegio online, no en el colegio, imagina. Entonces las aplicaciones del colegio no me funcionaron. No podía abrir esto, ni lo otro, ni... Uy, estaba más estresada, y si la mamá está estresada, obviamente los hijos están estresados, y al final ya uno tiene que respirar, contar hasta 10, decir, ya todo va a solucionarse
y al final todo se soluciona. Así, eso le doy por confirmado, que todo se soluciona con la tranquilidad que uno da al sistema, con la seguridad, con su propia decisión, porque de repente uno duda de su propia decisión y dice, pucha, ya era la decisión correcta de sacar a mi hijo del colegio normal. Entonces, teniendo la seguridad en su propia decisión, teniendo la seguridad en el conjunto de la familia que somos, eso es muy importante, de nunca poner los niños o el sistema de estudiar como motivo de discusión, ¿ya? Y siempre manteniendo la tranquilidad y siempre teniendo en cuenta que está el colegio, que están los profesores, que está la directora y todos están a servicio a uno, aunque suena quizá cliché, pero así es, ¿ya? Uno de repente dice, no sé, no puedo preguntar esa pregunta tan tonta, ¿ya? Pero al final uno tiene que hacer esas preguntas y los profesores están para ayudar, ¿ya? Entonces, eso como súper importante de mencionar eso, de no perder la motivación, de no perder la tranquilidad, nunca, nunca perder el cariño, el amor que uno tiene hacia los niños siempre, y si uno está en un caos, pidiendo ayuda. ¿Ya? Si uno no sabe cómo resolverlo, pidiendo ayuda. Y eso no es una señal de no poder, sino que es una señal de poder encontrar una solución junto con otras personas que ya lo están haciendo más tiempo o ya lo han estudiado o cosas así. Sí, y recordar siempre por qué comencé a hacerlo. Recordar, porque eso, el mantener esa visión va a poder mantenerse durante los años. Y algo para complementar también, aquellos que nos están escuchando por primera vez, nosotros durante el año tenemos un acompañamiento que es Escuela para Padres, porque estamos muy comprometidos con la familia, ¿ya? Sobre todo enseñar a la familia por qué sacamos a nuestros hijos de los colegios tradicionales. Entonces, ¿qué es esta educación cristiana que nosotros les queremos dar? Y para no cometer errores. Entonces, tenemos un acompañamiento que es continuo para que se sienta como más tranquilo con eso. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Acá. Aquí algo que también yo creo que igual lo tocamos un poquito con lo anterior, que si tengo más de un hijo es recomendable que estudien juntos o separados. Entonces creo que igual tocamos un poco el tema con eso, pero ¿qué nos puede decir más sobre esto? Sí, bueno, sí lo mencioné un poquitito con la recomendación de estudiar lo más cercano a la mamá. Entonces eso incluye obviamente que todos los niños están en un lugar lo más cercano. Si la cocina o la pieza donde yo estoy la mayoría del día, quizá el living está al lado o ahí, yo digo lo más cercano, ya para que los niños no estén solos. Si están juntos o separados, depende un poquitito de no, en realidad no depende ni de la edad, porque yo pienso que depende de las diferentes situaciones. Hay situaciones que los niños ven videos que da el colegio, que los niños están en ciertos interactivos, ya que son nada más que juegos que están haciendo, digamos, cosas que no son tan así como que no requieren tanta concentración. Entonces, obviamente cada uno se concentra, pero estando juntos puede ser muy enriquecedora, porque si ya no tengo compañeros de curso, por lo mínimo tengo a mis hermanos, aunque eso igual es otro desafío como en consecuencia, pero al respecto del estudio,
yo como mamá prefiero que estén juntos. Obviamente, de repente me da un poco risa porque justamente la más chica mía, la Kiana que tiene 12 años, dice, ya yo me voy a mi pieza, ya porque quiere tener más tranquilidad, más silencio. Y los otros dos, los más grandes, son más así como entre medio y le gusta mucho estar juntos. Entonces, uno tiene que ver la dinámica. Si se distraen mucho, yo empezaría juntos, los hermanos juntos. Eso sería mi recomendación. Para eso mismo, para estar juntos entre ellos y estar juntos con la mamá o con la persona que está en casa. ¿Por qué? Para que desarrollemos juntos nuestra dinámica. Si cada uno empieza en su pieza, estamos desarrollando dinámicas diferentes y no juntos. Entonces yo empezaría, y yo empecé con mis hijos juntos, en la mesa grande de la cocina. Si uno tiene el espacio, obviamente puede hacer una pieza de estudio, si dan las circunstancias, pero si no, recomiendo la mesa grande de la casa y ahí juntar a todos, si se puede. Por eso, para crear una dinámica juntos y después viendo ya si uno de mis hijos se distrae mucho, no se puede concentrar, entonces lo separo un poco, pero quizás no en su pieza con la puerta cerrada, sino que del comedor al living, ya. Le ponga ahí una mesita y ahí estudia, ya, perfecto, para que no esté así como cerca en la misma mesa de los otros. Y ahí viendo las personalidades de cada uno, el comportamiento de cada uno, porque de repente puede ser que el más activo de mis hijos, si tengo 2, 3, 4 hijos, y uno está como más hiperactivo, más activo, con más energía, de repente hasta que se calma, estando con el conjunto familiar, dentro de en una mesa, dentro del conjunto familiar, y no en una sala con 40 niños más que más le activan sus energías. Entonces, dejarlos solos es como un tema bien aparte, tienen que estar bien firmes cuando realmente estudian todo el día en su pieza solo, tienen que estar bien firmes, bien autodisciplinados, bien, ¿cómo lo digo? Ocupando los profesores, yo siempre digo, ocupen sus profesores, preguntan a sus profes, para eso están, porque muchas veces los niños no preguntan a los profes cuando no saben qué hacer. Es como un fenómeno bien grande que uno dice, ya están en un colegio normal, tienen su profe, hablan con sus profes, pero no es así. Cuando se cambian del colegio normal al homeschool, de repente no saben comunicarse con sus profesores. Entonces, eso también es un gran punto de enseñarle a los niños desde el principio, desde kinder, desde primero básico, de hacer sus preguntas a sus profesores. Eso es muy, muy importante. Entonces, ya, eso sería mi opinión, mi recomendación personal de sí o sí empezar juntos. Sí, qué interesante porque además uno de los pilares como de la educación es aprender a estar con otros. Entonces, si están y de inmediato como solos, se está perdiendo como esa parte importante de la educación. Entonces, y qué mejor que sus mismos hermanos sean sus compañeros. Así que he visto varias familias que tienen esa dinámica de que estudian juntos, entonces se van ayudando, el más grande ayuda al más pequeño y son sus compañeros. Entonces, es muy linda esa dinámica. Sí.
Así que vamos a la siguiente pregunta. Hemos hablado bastante. Déjeme hacer un entre paréntesis también, porque aquí estamos justamente en la organización de los horarios, la organización de cómo, dónde estudian. También es un punto de la organización que recién me viene en mente, la organización de la materia en sí. ¿A qué me refiero? De estudio, una hora matemática, una hora lenguaje y una hora historia, que así empezamos nosotros, pero al final para nosotros no era como muy lo más cómodo para mis hijos. Los tres decidieron de hacer un día de matemática, un día de lenguaje, un día de, ya obviamente cuando son más grandes son más que 5 asignaturas, entonces en un día tengo que estudiar 2 asignaturas para que caben todas las asignaturas en una semana, pero eso era que me propusieron mis hijos. ¿Ya? Dijeron que no, yo estoy recién tomando vuelo en lenguaje, de escribir un texto o de leer algo, y ahora ya se me termina la hora o no sé, me interrumpo la otra materia. Entonces, eso también es una libertad que me da el sistema homeschool, pero tengo que tratar esa libertad dentro de organizarme, del horario, del lugar, de todo esto. Así también tengo que organizarme en la materia en sí, porque el colegio me da la materia para la semana y yo mismo veo qué hago con eso. Y ahí, obviamente, al principio, siempre junto con los papás, uno ve ya cómo lo hacemos. Y como les cuento, así nosotros empezamos tal cual como nos enseñó el colegio tradicional, que hacemos un tiempo esa materia, el otro tiempo la otra materia. Pero después de un tiempo, dijeron mis hijos, ya mamá, no podemos cambiar eso así, así, así. Perfecto, digo yo, si para ti está bien. Cambiamos esa dinámica de organizar la materia. Así como eso también como punto de la organización. Muy interesante. Y bueno, usted ya dijo que sus hijos, por ejemplo, les ha ayudado a complementar todo para tener hobby. Sabemos que Kiana, sobre todo, por lo menos de ella más, que le gusta mucho el deporte. Entonces, Sí. ¿cómo podemos complementar estas asignaturas con estas actividades? ¿Cómo las incluyen? Sí. Bueno, mis hijos lo hicieron bien fácil para mí porque ellos mismos me estaban mostrando cuáles son sus intereses. Entonces uno como mamá, papá, familia trata de apoyar esas ideas, esos talentos lo más posible. La pregunta empieza de surgir cuando mi hijo no tiene un hobby. Cuando mi hijo prefiere estar en casa y jugar videojuegos, para decir algo. Entonces ahí tengo que tomar yo la dirección de la cosa, porque el homeschool que no me ofrece es educación física, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo como papá, mamá, tengo que presentar esas cosas al niño, a mi hijo. Presentarlo también junto con motivarlo de hacer otra cosa, y junto con, de repente, como lo conté al principio, que yo dije a mi hijo, ya, sí tienes que ir a la clase de música, ¿ya? Así como un tiempo. Cuando después de un tiempo, de unos meses, de un año, uno ve que no, el niño no es feliz, entonces obviamente no hace más sentido, ¿ya? Pero sí ponerse los zapatos de una forma activo, informarse en la municipalidad qué actividades tienen, informarse en la biblioteca, en la Casa de la Cultura, en organizaciones privadas que hay, ahí viendo que puede interesar a mi hijo,
y de ahí llevándolo a diferentes actividades hasta que podemos encontrar por lo mínimo 1, 2, así yo digo por lo mínimo 2 actividades aparte del colegio que mi hijo puede hacer otra cosa. La educación física hoy en día es muy, muy importante porque tenemos muchos niños sedentarios y ahí un poco movimiento nunca es de más. Pero dentro de eso, si a mi hijo, si realmente le gusta mucho la computación, mucho los videojuegos, llevarle a un taller de programación, de computación, de robótica, que igual ya se están encontrando. Sí. Yo creo que en casi todas las municipalidades, si no se encuentra en mi municipalidad, voy a la municipalidad vecina y también se puede hacer algo allá. Entonces, si mi hijo no me muestra cuáles son sus intereses extraescolares, yo tengo el deber de mostrarle lo que hay, lo que puede hacer y al principio sí activamente motivarlo de estando en algún taller, en algunas clases que no son del colegio. Sí, propiciar todos esos espacios muy, 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 muy bueno. Conozco una familia que me contaba siempre la alumna, ella se levantaba temprano junto a sus padres y como familia hacían educación física todas las mañanas. Y entonces cada familia van teniendo dinámica y se van acostumbrando a esa dinámica. Entonces no es como la regla, así como que, yo tengo esto y esto es lo que sirve, no. Sino que como y como usted ha estado diciendo, cada familia se va conociendo y va encontrando dinámicas que sean la más propicia para ellos. Así que, no, pero no hay que dejar la educación física. Sí, actividad muy importante para nosotros como familia, obviamente la iglesia, ya también muy, muy importante. Y como todos siempre preguntan, todos así como mi alrededor, por ejemplo, ya, pero tus hijos no están viviendo en una burbuja, están muy solos, ¿cómo son los contactos sociales? Al final, ¿cómo se disminuye el tiempo del estudio? Porque es más efectivo, más personalizado, se amplía el tiempo que tengo como tiempo libre, para decirlo así. Entonces, si yo motivo a mi hijo de participar, bueno, mis hijos son futbolistas, participan en fútbol, la Maya en la música, la lectura musical, la orquesta, la iglesia, participan en campamentos, actividades. Entonces, al final del día, obviamente en un colegio tradicional uno conoce a muchas personas, ¿ya? Más nosotros que llegamos como austríacos, entonces todo el colegio obviamente conocieron a los austríacos que llegaron. Entonces uno conoce a muchas personas, pero ¿cuántas personas realmente son? ¿O cuántos amigos reales tiene mi hijo? ¿Con que pasa tiempo aparte del colegio? Que niños que, no sé, visitamos a su casa o invitamos a mi casa, hacen pijamadas y cosas así, no son tantos. Y al final, y yo, en el caso de nosotros, mis hijos ahora tienen mucho más amistades, como amistades reales, verdaderas, que antes. Antes uno conoce a muchas personas, ya habla con todo el mundo, mis hijos son bien sociales, entonces se llevaron bien con todos los otros alumnos, con los más grandes, con los más pequeños, con todos los profesores. Entonces uno conoce a muchas personas, sí, pero al final conociendo a quizás menos personas, pero con más calidad, da más calidad a la amistad, y eso es algo muy lindo también, viendo que los niños comparten realmente su vida con amigos, con amigas. Sí, ahora con esta pregunta, y la vamos a unir también con la pregunta de Catalina, ¿ya? ¿Qué consejos daría a familias con niños pequeños? ¿Ya? Y vamos a
leer la pregunta de ella que dice, hola, nosotros hacemos homeschool desde el 2020. Tengo 3 hijos de 15, 10 y 6 años. Me cuesta mucho motivar a los niños para partir en la mañana. Me siento como el sargento de guardia toda la mañana, empujándolos para que hagan el trabajo del día. ¿Cómo lo hacen ustedes? Entonces, hay complementar ese consejo con los que tienen niños pequeños. Ya. Me voy a enfocar primeramente a la pregunta de Catalina, porque eso me parece bien conocido y lo conozco muy, muy bien. En ese aspecto, enseñando al niño su autodeterminación y su automotivación. ¿Qué quiero decir con eso? Si el niño a partir de cierto punto empieza a entender, si yo me levanto temprano o un poquitito más temprano, trabajo concentradamente, después me queda casi todo el día para hacer lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer. Entonces, entendiendo un poco ese concepto, incluyendo los niños pequeños, lo pueden entender con el tiempo que al final es más trabajo terminar la materia de la semana viernes en la noche, porque ya tengo que terminar viernes en la noche con todo, en vez de levantarme todos los días un poquitito más temprano y haciendo mis cosas, aunque me cuesta, aunque me cuesta. Entonces veo lo que me gusta y que yo puedo hacer quizás incluso antes de levantarme. Mi hija Maya con 14 años se pone muy floja, demasiado floja. Es una niña que se porta muy bien, muy bien, tiene muy buenas notas, pero pucha, puede pasar todo el día en la cama, todo el día y toda la noche. Entonces, Maya, despierta. Maya, ¿me escuchas? Porque ni despierta, así después de 10 horas durmiendo ni despierta. Oye, Maya, ya, estamos ya todos así tomando desayuno y todos levantados, ya despierta, ¿me escuchas? Sí, mamá, te escucho. Ya, entonces, con el tiempo, a ella le gusta mucho, suena como muy una niña espectacular, puede ser cualquier otra cosa, ¿ya? A mi hija le gusta mucho leer la Biblia, ¿ya? Entonces hay una aplicación que se llama Pan de Vida. Es como un trocito de Biblia que te dan todos los días. Como te dan el pan, te dan esos pedacitos de Biblia. Entonces, quédate en la cama, hace tu actividad con la Biblia. Yo digo ahora algo no muy pedagógico, creo yo, ¿ya? Puede ser también que el niño empieza con un juego en la mañana, ¿ya? Para despertar, para algo que le gusta, ¿ya? Y si le gusta jugar cualquier cosa en el celular, yo creo que no hacemos nada malo de decir, ya, juega 20 minutos, 30 minutos y después te levantas, ¿ya? Para empezar el día con algo que no implica, ese como dice Catalina, ese ser sargento, ¿ya? Sino que al principio del día te doy algo que te gusta, ¿ya? Pero tienes que despertar para eso, si no, no te puedo dar eso. Entonces jugar un poco con esa dinámica, eso me ayudó mucho con Maya. Lo otro, si realmente es muy cansado porque se acuesta muy tarde el niño, se tiene que acostar un poquitito más temprano. Ahí también se llama mucho la atención la disciplina familiar. Si a mí como papá, mamá, como papás nos gusta de ver películas hasta tarde, de igual no silenciarnos un poco de cierta hora, igual tenemos que disciplinarnos nosotros un poco y quizás hasta acostarnos nosotros un poquitito más temprano para que los niños también se acuesten a una hora adecuada. Pero así, eso es un gran tema, que los niños no se levantan, pero ahí
sí, tenemos que darle un dulce para despertar y de ahí se van levantando paso a paso y simplemente enseñándole eso, que más concentradamente y más temprano empiezan a estudiar, más temprano terminan de estudiar y pueden hacer otras cosas también. ¿Sabe Así que... un punto que pensé cuando usted estaba comentando es, por ejemplo, cuando van al colegio tradicional, los profesores como son su ejemplo, ¿cierto? A seguir. Sí. Pero en este caso, los padres son el ejemplo. Entonces, si no parte la familia dando el ejemplo a los niños, va a ser muy difícil que ellos tengan una dinámica o buenos hábitos. Entonces, como que hay que partir también por uno mismo de autodisciplinarse y etcétera. Porque no están, ya digo, no están, no tengo hijos, pero ustedes, así como los que tienen hijos, lo están observando todo el día, lo están observando. Entonces, eso como que usted lo mencionó y me gustó mucho. Y también quizás cuando somos grandes, así más chicos, e incluso cuando son un poco más grandes, uno también, como usted dice, Maggie, que uno también tiene que disciplinarse bien, y si uno se levanta cansado en la mañana, el hijo se va a levantar cansado. Entonces, de repente, igual yo hice de cierta manera como, no sé cómo decirlo, como el payaso en la mañana, ¿ya? No es como darle un show a los niños, sino que entregarle energía con prender una música, de cantar algo, no sé, así como para levantar el ánimo en la mañana. Cuesta, porque para uno mismo muchas veces cuesta levantarse. Pero si yo decido de estudiar de esa manera, sería bueno de entregar esa energía a los niños. E incluso en un colegio tradicional siempre me tengo que levantar a las 7 para que salgamos a las 7:30 para llegar al colegio a las 8, como más o menos. Entonces, en ese sentido ya tenemos mucho más tiempo en la mañana de levantarnos, porque si empezamos a estudiar a las 9, yo creo que dentro del promedio de los niños que estudian en homeschool, empezar a las 9 es algo bien temprano. Sí. Así que cuando tenemos las ahí, clases a las 9, algunos llegan así como, despertando recién, así como muy recién de la cama o con el computador en la cama o con el celu en la cama, así. Entonces ya con el sistema homeschool ya los niños tienen más tiempo de descansar, pero igual tenemos que ver que se acuesten bien los niños, que se acuesten sin celulares, aunque son más grandes. Implementar ciertas disciplinas que se van acostumbrando. Y si uno mismo, llegando de nuevo al rol del ejemplo, si uno mismo no está todo el día en el celular, tampoco el niño va a estar todo el día en el celular. Entonces ahí creando unas disciplinas, no con presión, sino que con imagen a seguir y con cariño y con entregarle otras cosas. Podemos hablar, podemos hacer, aunque suena cliché también, pero jugar un juego de mesa con los chiquillos o cosas así, ¿ya? Que nunca lo hacemos en realidad. Entonces eso igual bien importante de tomar en cuenta todas las cosas que existen que no lo hacemos, para presentarle alternativas de no estar todo el día en el celular. Al respecto de esa pregunta, ¿qué consejos daría a familias con niños pequeños? Tenemos que ver primeramente qué son niños pequeños. Niños pequeños, 6, 7, 8 años. Si empiezo recién con homeschool, los niños pequeños para mí son de 6 a 12, hasta 13 años. Son niños pequeños porque empiezan con algo súper nuevo. Empiezan a entrar en algo muy nuevo. Entonces hablamos de niños pequeños, pero con un horizonte un poco más amplio, así, no solamente de 6 y 7 años. El primer punto para mí es darle a los niños pequeños todas las comodidades que necesitan.
¿Qué significa eso? Eso no significa que hacerle caso a su hijo en todo, no, al contrario. La mamá tiene que tener bien claro las reglas de la casa. Pero ¿qué son entonces las comodidades? Por ejemplo, el lugar de estudio. Por ejemplo, tomar en cuenta si mi hijo es muy energético, muy activo, entonces invertir en una pelota de yoga que cuesta 10.000 pesos para que se pueda mover un poco. Ayuda mucho tener plasticina en la mano, ¿ya? Ayuda mucho tener una cajita llena de porotos en los pies, ¿ya? Y los pies sin calcetines ahí, jugando con los porotos con los dedos de los pies, ¿ya? Cosas así para mí son comodidades y viendo qué necesita mi hijo. Si mi hijo realmente necesita estar en silencio, ¿ya? Yo dije al principio siempre que tiene que estar cerca mío. Sí, pero ahí tenemos que disminuir todo el nivel de volumen de la casa. Entonces, eso para mí son comodidades, eh, movimiento entre medio de los tiempos de estudio. También importante que si el niño ya no se puede concentrar más, mandarlo afuera, mandarlo a saltar, no sé, haciendo cualquier cosa que a él le gusta. No muy recomendable es hacer una pausa del estudio y meterse al celular, el tema del celular. Pero bueno, de repente igual puede ser, mi hijo de 16 años ya hace una pausa de su estudio y ve unas novedades de los partidos de fútbol, ya, sí, bien, pero en el otro recreo va a chutear a la pelota junto con sus hermanas afuera. Entonces, viendo el equilibrio de todas esas cosas. Si los niños son más pequeños, viendo que no cambia de una pantalla a la otra pantalla. Eso sí, así si el niño tiene 7, 8, 9 años, por ningún motivo que pasa su recreo, sus movimientos entre medio de los tiempos de estudio en otra pantalla. Así, eso sería mi recomendación. Súper bueno. Acá Jorge Ávila dice, a mis hijos les decimos que las actividades de dispersión se hacen a partir de las 7:30 y funciona. Así comienzan ellos, así que muy, muy bueno. Como vemos, cada Súper. familia tiene sus dinámicas, así que... Y ahora, porque ya estamos como atrasados, la verdad, con el tiempo, entonces... Muchas gracias por su paciencia, por su atención, por estar con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué consejos daría ahora con quien tiene más jóvenes? Bueno, usted ya dijo, así como nosotros a veces desde los 13, 14 ya empezamos a decir jóvenes, pero usted todavía son pequeños y están recién comenzando. Entonces, pero acá, por ejemplo, vimos en el chat que hay alguien que está pensando en su hija que tiene 16 años. Dice, hola, mi hija comienza este año con homeschool, lo veníamos pensando y fue ella quien tomó la decisión final. Tiene 16 años y va a tercero medio, ya bien jovencita. Tiene bastante disciplina y ha demostrado que puede solita. En Chile me preocupa hoy el tema de la ley de garantía de la niñez. ¿Habrá problemas con eso para llevar adelante este sistema? Porque ya no queremos más colegio tradicional. Vamos a complementar esto de qué consejo daría a los jóvenes con también la preocupación que nos da, que nos da Marcela. Marcela. Bien, bien buena el aporte, la pregunta de Marcela, porque en este caso estamos hablando de un joven, de una niña joven, que no se puede titular como pequeña de ninguna manera con 16 años, pero podría empezar recién con homeschool. Entonces, es una pequeña dama, una señorita, una joven que va a entrar a un sistema nuevo. Usted me dice que es bien disciplinada, que ella mostró en varias ocasiones que ella puede hacer sus cosas solas. Eso es bien buena, sí, una buena base. Al mismo tiempo, yo le recomiendo que no la deja sola tampoco en su pieza. ¿Ya?
de crear, como hemos hablado ya, crear una dinámica junta con ella. ¿Por qué? Porque los jóvenes, aunque son disciplinados, al mismo tiempo el Internet está ahí. Los medios de comunicación están ahí. Y además los pensamientos en los jóvenes van mucho más allá que nosotros nos imaginamos. Entonces, teniendo una hija bien disciplinada, es súper buena y la base perfecta de empezar homeschool. Confiar en ella, sí, muy importante. No poner ese rol de control encima de ella. Y al mismo tiempo siempre estando con ella, preguntándola, no solamente, ¿cómo estás? Ah, estoy bien. ¿Te falta algo? No, no me falta nada. Porque esas preguntas y más esas respuestas no me entregan ninguna información como ella realmente se siente, sino que darle una compañía más concreta. No sé, dejarla sola 2 horas, 3 horas y después hacer una pequeña conversación, no sé, no tiene que ser tan planificada como la reunión, sino que una conversación normal, natural, en que estás, cuéntame, qué hiciste, muéstrame, y siempre en una forma de acompañar. ¿Qué te falta? ¿Qué vas a hacer ahora? Muéstrame, cuéntame. Y tomando el tiempo también, yo como mamá, de sentarme con ella y teniendo una conversación entre medio. Si ella sí o sí quiere estar sola en su pieza, sí, podría ser, pero yo recomiendo que igual, no sé, pues usted está, digo cualquier cosa, está en la cocina y la niña está en el living, ¿ya? Si está en su pieza, deje la puerta abierta, no pasa nada, no infringimos ninguna intimidad de nuestros hijos de no cerrar la puerta, aunque a nuestros hijos muchas veces no les gusta eso, pero sería muy, muy recomendable de no dejarle sola, en su caso, desde el principio. Cuando ya después del primer semestre todo va bien y todo va bien encaminado, ella tiene claro su horario de estudio, cuál materia estudia cuándo, está en buena comunicación con sus profesores, perfecto, que estudia solita. Pero al principio, desarrollando una dinámica junta sería mi recomendación. ¿Algo más? Voy a... Acá, ya estamos finalizando. ¿Ya? Entonces tenemos estas fotos donde aquí están sus hijos interactuando, así que usted nos explique estas fotitos, de qué Ya, así, esas son fotos así como bien, bien privadas, así, no es súper natural, no es nada así como hicimos las fotos para la presentación, no, recién ayer mi hermana Maggie me preguntó si tengo algunas fotos. Entonces, aquí ustedes ven cómo están estudiando los tres en la cocina que tenemos. Están mis 2 hijas y está Jeremías ahí estudiando. Se juntan muchas veces porque ellos quieren estar juntos, de repente se separan porque ya no quieren más hablar con los otros, sino que quieren concentrarse más, ahí van a su pieza, pero en este día estaban juntos y como el fin de semana anterior, algo así, era el Día del Niño y recibieron este bien sencillo juego que simplemente es una malla, una red chiquitita que se pone en la mesa y es ping pong. Ya es jugar ping pong con las paletas, con una pelotita y decidieron los tres, ya desarmamos la mesa y ya jugamos un rato. Eso era a las 10 de la mañana, entonces, y más o menos invierno, entonces se ven los pijamas
que están ahí y jugando ping pong como unos 20, 30 minutos, perfecto, y de ahí en un 2x3 se arma la mesa de estudio de nuevo. Entonces, esa es una dinámica bien chistosa que no es para todos los días, pero de repente para distraerse, para tener una idea que se pueden hacer en el recreo, sería eso, así, esas fotos como para mostrar algo de nosotros. Muy bien, sí, es interesante ir viendo y por eso queríamos que fuera usted alguien que ya tiene 5 años de experiencia de homeschool y que lo pueda visualizar todas estas preguntas como a partir de su experiencia como familia. Así que muchas gracias por habernos acompañado y respondido. Vamos a ver si nos quedaron algunas preguntas sin responder, ¿ya? La primera la leímos, la segunda de Beatriz Meléndez dice, recomendaciones para armar un horario de clases adecuado y manejar los tiempos para cada materia. ¿Qué tiempo es recomendado? Mi hija tiene 7 años, está cursando primero de primaria. Ya, lo comentamos un poquitito. Yo empezaría con el horario en la mañana, como estamos más o menos acostumbrados de un colegio normal. Empezar a las 9 de la mañana sería un horario bien prudente, que la niña y el niño puede dormir un poquitito más que en un colegio normal, pero después estudiar concentradamente. En el caso de si mi hija tiene 7 años, los tiempos de estudio obviamente son más cortos. Ella estudia media hora, una materia, y de ahí viendo, también lo comenté un poquitito, si quiere seguir con la misma materia o quiere cambiar. Estudiar una materia media hora, haciendo una pausa de 15, 20 minutos, una pausa activa sería bueno, y de ahí media hora la otra materia, una pausita, puede ser una colación entre medio, sin pantalla, sin comer, viendo monitos, y después otra media hora de otra materia o de la misma materia. Entonces ahí, así empezando a crear un horario y con el tiempo viendo a mi hija cómo va, ya que ella se puede concentrar más, entonces ampliamos un poquitito los minutos de estudio. Si ella ya, yo veo que después de los 20 minutos, que es legible, si tiene 7 años, no se puede concentrar más, ya hago algo entre medio, algo cortito, pueden ser 5 minutos para distraerla un poco y después siguiendo estudiando. Eso requiere al principio mucho trabajo de la mamá, ¿ya? No perdiendo la paciencia, la energía con sus hijos, porque en muy poco tiempo los niños aprenden a autodisciplinarse. Y yo lo cuento porque mi hija chica también empezó con 7 años y era un desafío al principio, era un desafío en muchas áreas al principio, pero después de un año ella tenía claro qué quiere estudiar, cuánto tiempo quiere estudiar y terminó su semana perfectamente administrando su materia con 8 años. Y eso es un tesoro gigante. Hablando con estudiantes de la universidad que entran con un shock a la universidad porque nunca nadie le enseñó a organizar su horario, su materia, su todo. ¿Ya? Entonces, al principio cuesta, pero al final da fruto y al final es un tesoro muy, muy grande que estamos entregando a nuestros hijos porque van a entrar a la universidad y van a estudiar como que nada porque ya saben qué significa diferenciar qué es importante, qué no es importante, qué tengo que anotar, qué no tengo que anotar, cuánto tengo que estudiar hoy día y cuánto mañana, y cuando lo hago en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, tenga paciencia, fuerza y mucho, mucho amor con sus hijos, de enseñarle todos esos. Y no se preocupen, no están solos en eso, ¿ya? Si yo no sé cómo hacerlo,
pregunto a mis profesores de confianza, ¿ya? Porque mi hijo va a tener diferentes profesores, va a tener la profesora de matemática, va a tener la profesora de lenguaje, va a tener el profesor de historia, y con uno de ellos se nota después de corto tiempo, se va a llevar muy bien. Y de ahí lo tomo como confidente, y de ahí hablo con el profesor de mi confianza o hablo con la directora que siempre ayuda en todo. Entonces ahí si hay alguna cosa que no puedo solucionar en casa, preguntando a los profesores o personas de su confianza. Yeah. No tenemos más consultas, las demás ya fueron respondidas. Así que muchas gracias a los que se quedaron. Gracias. Están aquí, allá, Beatriz Meléndez también nos dice gracias. De verdad, gracias hermana Iris por acompañarnos a dar este tema. Estamos tratando de hacer estos webinars para prepararnos en este año escolar que ya comenzamos el 28 de febrero. Entonces, si alguno de ustedes no nos conocía o, por ejemplo, alguien me habló y me dijo que le agregara, entonces ahí le hablé para que darle las indicaciones del colegio. Entonces, si alguien no conoce, me puede escribir, me puede anotar el número para yo escribirle. Algunos que nos están viendo en Facebook también me pueden escribir para más información y nosotros se las vamos a enviar. Así que cualquier consulta, cualquier cosa nos puede hablar. No sé si alguien más tiene algo que decir, o hermana Iris, usted. Muchas gracias a todos que nos acompañaron en esta tarde. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por el interés, muchas gracias por la paciencia de estar tanto tiempo con nosotros. Y bueno, cualquier otra duda, pregunta, como dice Maggie, pueden contactarla y de ahí estando en comunicación con nosotros. Así que eso, yo feliz, contenta y gracias por estar con nosotros. También. Bendiciones, chao. Chao, bendiciones. Ahí Chao, para la chao. transmisión.